día de hoy vamos a hablar de Josué, ¿sí? Les voy a pedir que me presten atención, lo vamos a hacer cortito. Benja, acá chicos adelante, vamos a hacerlo cortito. Para hablar de Josué, había pensado que empezáramos desde el principio, diría, ¿no? ¿Quién era Josué? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Quién era Josué? Para eso vamos a ir al cuarto libro de la Biblia, el libro de Números, capítulo 13. Los que tienen Biblia pueden ir buscando y guiándose con eso. Los espero un poquito. Números, capítulo 13, versículo. Vamos a leer varios, pero empezamos en el versículo 1 y 2. A ver, ¿está? ¿Sí? Números 13. Es el cuarto libro de la Biblia, por si alguno no lo ubicó. ¿Listo? Dice, el título dice, Misión de los 12 espías. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón, cada uno príncipe entre ellos. Pasamos al versículo 8, dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Versículo 16 del mismo capítulo, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Sí? Por si no se entendió, lo leemos al principio. En el versículo 8 nombra a Josué por primera vez, pero lo nombra como Oseas, por si alguno se perdió. ¿Sí? Por eso leemos el versículo 16, que nos aclara que el que le cambió el nombre fue Moisés. ¿Sí? A ver, para responder a esta pregunta, ¿quién era Josué? Podemos empezar diciendo que Josué era de la tribu de Efraín. Su nombre originalmente era Oseas, ¿sí? Y Moisés le cambió el nombre a Josué, ¿sí? Él era de la tribu de Efraín, hijo de Nun, perdón, me había olvidado ese detalle, no se van a acordar, pero bueno, lo vamos para que les quede. Entonces, hijo de Efraín, perdón, de la tribu de Efraín, hijo de Nun, su nombre original Oseas, y Moisés le cambió el nombre por Josué. Ahora, ¿qué hizo Josué? ¿Sí? Ya vemos quién fue Josué. Ahora vamos a decir qué hizo Josué. Josué, en este capítulo, en este pasaje, en el pasaje del capítulo 13, vemos que fue escogido por Moisés, mandado por Dios. Obviamente, Dios le mandó a Moisés que escogiera 12 hombres de la tribu de cada una de las tribus de Israel, y lo escogió para una misión en particular. Antes de meterme un poquito más en eso, para que nos pongamos un poquito más en contexto, por si alguno por ahí no ha terminado de seguir el hilo, me gustaría aclarar algunos detalles. En primer lugar, algunos se ubican, creo que nos ubicamos ya geográficamente, sabemos que Israel es una nación, ¿no? Es un país como Argentina, como Chile, como Bolivia, como cualquiera de los países que nosotros encontramos acá, hermanos, ¿no? Israel fue instituido por Dios y fue apartado desde el principio para Dios, ¿sí? Israel proviene, el nombre de Israel proviene en realidad de Jacob, significa, perdón que se me fue, Dios, perdón, a ver si lo busco bien, se me fue, el que lucha con Dios. ¿Por qué? Porque a miles de años atrás, nos vamos a ubicar un poquito en la historia, miles de años atrás, miles de años antes de Cristo, existió un hombre que se llamaba Jacob, ¿sí? Jacob fue uno de los principales patriarcas del pueblo de Israel, uno de los principales patriarcas del pueblo de Israel. Él, en una ocasión, se enfrentó con un ángel, dice la palabra, en el capítulo 32 de Génesis, por si alguno después lo quiere leer. Capítulo 32, versículo 22 en adelante. Y dice que en esa lucha, él no quiso dejar a ese ángel, no quiso dejar ir a ese ángel, luchó con ese ángel tan intensamente que luchó hasta el amanecer y hizo que lo bendijera, que no se fuera sin bendecirlo, ¿sí? Y este ángel le consultó y le preguntó cómo era su nombre. Él le dijo Jacob, y el ángel le dijo, de ahora en más no será Jacob, tu nombre será Israel. De ahí proviene el nombre
de Israel. Para que nos ubiquemos un poquito en contexto, ¿sí? Ahora, Israel está compuesto por 12 tribus, ¿sí? 12 tribus. Esas 12 tribus también tienen o provienen de Jacob. Jacob tuvo 13 hijos, ¿sí? Pero uno de ellos es mujer. Entonces se considera como cabeza de hogar a los varones. Y cada uno de sus hijos representa una tribu de Israel. ¿Nos ubicamos? ¿Sí? Bueno, ahora Moisés, volvemos a número. Moisés está en esta misión, número 13, que era la misión de llegar hacia la tierra prometida. ¿Sí? La misión que Dios le puso desde un principio a Abraham, a Isaac y a Jacob, que nombramos recién. ¿Sí? Dios le dijo que le iba a dar una descendencia incontable, como las estrellas, como la arena del mar, y les dijo también que les iba a dar una tierra de la que fluye leche y miel, una tierra abundante, ¿sí? en todo sentido. Entonces, ¿a dónde iba Moisés en esta ocasión? Nos ubicamos un poquito también en el tiempo acá. Moisés estaba en el desierto con el pueblo yendo hacia esa tierra prometida. Y el Señor le manda, envía 12 espías, uno de cada tribu, en representación de cada tribu, a que exploren el terreno, a que exploren la tierra que yo les voy a entregar. El Señor les había dicho que se las iba a entregar, ya estaba decretado por Él que iba a ser así, ¿sí? Esa tierra era del pueblo de Israel. Y entre esos vemos a Josué, ¿sí? Acá florece la figura de Josué. Ahora, ¿qué dijimos? ¿Qué hizo Josué? Si seguimos más adelante en la historia, en el capítulo 13, versículos más adelante, casi llegando al final, vemos que el pueblo, cada uno de estos representantes del pueblo que fue a explorar ese lugar, pero volvieron derrotados, volvieron mal. Tengo que aclarar, no fueron todos. 10 de ellos, eran 12, recordemos, eran 12 personas, 10 de ellos volvieron como si ya hubiesen perdido todo, sin haber empezado, sin siquiera haberse arrimado hacia la tierra prometida. Ellos volvieron derrotados, volvieron murmurando, enojados, diciéndole a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué? ¿Para hacernos morir en el desierto? ¿Cuál es el sentido? Estaban enojados. ¿Por qué? Porque si bien la tierra, ellos mismos decían, si bien la tierra es abundante, es verdad, hay leche y miel, fluye leche y miel, pero dice, hay gigantes en la tierra. Tenían miedo de los gigantes que había en la tierra. Ahora, solo dos personas, dijeron lo contrario. Y para eso vamos a leer en Números, seguimos en Números, capítulo 14, vamos a ver qué pasó y quiénes fueron esas dos personas. Números 14, versículos 6 al 9, dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablando a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Es increíble acá esta parte, si nos detenemos, increíble la fe de estos dos hombres. Y entre esos dos hombres vemos a este personaje del que vamos a hablar hoy, ese personaje que era Josué, ese personaje que ya se empezaba a levantar acá, como vemos, como un líder, que es el sentido que le vamos a dar a este mensaje en esta tarde, de Josué como líder del pueblo de Israel. Alguien puso líder en la hoja y estaba bastante acertado. Él fue un líder para el pueblo de Israel, ¿sí? Él vemos cómo empieza acá a florecer esa figura de líder humano y de un líder que se dejaba guiar, que confiaba en Dios. Ahora, me gustaría, antes de continuar, que ahondemos un poquito más en algo que es muy interesante. Dijimos que el primer nombre de Josué originalmente era Oseas. En hebreo es Oshia, ¿sí? Es el nombre original. Se dice así, se escribe, no es muy difícil, pero bueno, no es detalle tan importante. El tema es que esa palabra significa salvación, ¿sí? A ver, quiero que vayan guardando esa palabra. Ahora, cuando Moisés le cambia el nombre, le cambia el nombre a Joshua,
¿sí? ¿Qué significa? Dios es mi salvación. ¿Ven la diferencia? Oseas, salvación, y Joshua, que significa Dios es mi salvación, ¿sí? Ahora, por su parte, podemos ver también algo que es muy interesante, es que Jesús, el nombre de Jesús, en griego significa lo mismo que Josué. Significa Dios es salvación, ¿sí? ¿Me siguen? Josué significa Dios es salvación, Jesús significa Dios es salvación y Oseas significaba salvación. ¿Por qué les comento esto? Porque si nos detenemos a pensar en detalle, cuando leemos el nombre de Josué, en primera instancia Oseas, salvación, nos habla de que Él era salvación, de que Él era la salvación, Él era el líder humano. Pero Moisés vio un poquito más allá y entendía de que era Dios quien iba a hacer la salvación a través de Él. No que iba a ser Josué, sino que Dios era quien iba a guiar al pueblo hacia ese destino, hacia esa tierra prometida, ¿sí? Por eso me parecía muy interesante de comentarlo. Por otro lado, por su nombre, por el nombre de Josué, podemos entender que por su nombre y por su obra, él era homólogo de Cristo, él era un igual a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo también vino a ser el Salvador del mundo, ¿sí? Y su obra fue la de liderar a su iglesia hacia la gloria eterna, hacia esa eternidad con Él, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahora, entrando un poquito más ya en el tema de Josué, vemos en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio, versículo 7 y 8, se lo voy a leer yo, si vamos avanzando rápido. Deuteronomio 31, 7 y 8 dice: Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Josué fue escogido por Dios y Moisés lo hizo saber delante de todo el pueblo que él iba a ser el líder a partir de ahí, porque Moisés ya estaba en sus últimos días. Moisés estaba a punto de morir y tenía que designar a alguien que continuara con la obra que él había llevado hasta ahí, que era la de acercar al pueblo o de llevar al pueblo a esa tierra prometida. Moisés por distintas razones no pudo llegar hasta ahí, pero le encomendaba esta tarea a Josué, quien iba a ser el que iba a ingresar a esa tierra prometida y que iba a dar como heredad al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿sí? Nos ubicamos entonces ahí, Josué como el sucesor de Moisés, el responsable de llevar a Israel a la tierra prometida. Ahora vamos a ver algunos puntitos rápidamente, vamos a ver 5, ¿sí? Que vamos a ir comparando lo que fue la obra de Josué con la obra de Cristo, ¿sí? En primer lugar, podemos ver que Josué era un líder humano, ¿sí? Lo dijimos, ahora lo repito, ya vamos a ahondar un poquito más. Josué era un líder humano. Ahora, en comparación con Cristo, Jesús fue ese líder, pero ese líder espiritual, ¿sí? Él es un líder espiritual, en comparación con lo que fue Josué, ¿sí? Ahora, Josué es un tipo o una figura profética de lo que Cristo, de ese líder mayor que vendría, que es Cristo, de ese líder que se iba a sobreponer, que iba a ser mucho mayor que Josué, ¿sí? Y eso lo podemos ver, o podemos empezar a verlo en Josué, en el capítulo 5, no se los voy a leer, pero a ver, Josué capítulo 5, el versículo 13 al 15, dice que Josué se encuentra con una persona cuando estaba camino a Jericó. Cuando estaba yendo camino a Jericó, se encuentra con una persona de frente. Esa persona tenía una espada en su mano, una espada desenvainada. Y él le pregunta: ¿sos de los nuestros o sos un enemigo? Y él le dice que es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Era Cristo mismo que se le había presentado, preencarnado, enfrente de él, enfrente de sus ojos. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de ese líder de Cristo mostrándose como ese líder que iba a venir un tiempo más adelante, un tiempo después de Josué. Porque Josué apenas, él le dijo: soy el príncipe del ejército de Jehová,
tuvo miedo, tuvo temor, se arrodilló, se sacó el calzado a los pies porque entendió que el que estaba ahí era mucho mayor que él. Y fijémonos en esto, Josué era una persona importante en ese momento. Era como decir el presidente de Argentina, el presidente de Uruguay, cualquier presidente, porque era la persona más importante de ese pueblo, ¿sí? Él era el líder, él era el que llevaba al pueblo adelante. Josué entendía muy bien que su rol era secundario, ¿sí? Que él estaba para representar algo mucho mayor que él mismo, que era a Cristo, ese Cristo que vendría como un líder mucho mejor que él, como un líder superior a él. Pero Josué mientras tanto hizo bien su tarea y hacía bien su tarea, ¿sí? En primer lugar, como dijimos entonces, lo vemos a Josué como un líder humano y a Jesús como ese líder espiritual para nosotros, ¿sí? Para nuestras vidas. Ahora, en segundo lugar, vemos a Josué guiando a Israel a su herencia terrenal, a la tierra prometida. Y como contraparte, en contraposición, vemos a Jesús guiando a su iglesia, a los suyos, a la gloria eterna, a esa tierra pero celestial, ¿sí? Entonces ahí vemos otra comparación de lo que Josué hizo, ¿sí? Para representar esa obra también que Cristo iba a venir a hacer después, que era ser esa guía espiritual para nosotros, para llevarnos a esa herencia eterna en el cielo, ¿sí? Para eso vamos a leer un versículo, ahí se les voy a pedir que me acompañen. Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Voy a pedir a algunos de los mayores si me puede ayudar leyéndolo. Así tomo un poquito de aliento. Hebreos 2:10. Hebreos 2:10, por favor. Gracias. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Muy bien, gracias, Emi. Entonces, este versículo, más que nada, me quería enfocar en esta parte interesante, que dice que acá, dice al final, al autor de la salvación de ellos. Está hablando de ese Cristo que era el capitán, ¿sí? Podemos decir, el capitán de nuestro barco, podemos decir, esa guía. Él era el autor de nuestra salvación, ¿sí? Acá vemos a Cristo, como les decía, como esa guía de su iglesia. Acá lo reconocemos como ese líder espiritual, porque Él es el autor de la salvación. Él es el autor de la salvación que nos tocó a través de la muerte en la cruz. En tercer lugar, la tierra prometida, ¿sí? Vemos la tierra prometida y en contraparte vemos la herencia celestial, ¿sí? Ahora, la tierra prometida, ¿qué nos simbolizaba en esta época? Nos simbolizaba esa heredad y reposo espiritual, podemos decir, ¿sí? Leemos también en Hebreos capítulo 4, versículo 8 al 11. También si me puede ayudar a alguien a leerlo, estaría bueno. A ver. Sí. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no lo haría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gracias, Javier. Dijimos, la tierra prometida es esa heredad y reposo espiritual. Ese que proviene de dejar toda nuestra carga, depositar toda nuestra fe en ese Salvador que es Cristo, ¿sí? Ese reposo solo proviene si le dejamos todo en sus manos, como Josué lo hizo, porque él entendía que era un líder terrenal, que tenía que ser un líder que iba a tomar decisiones, pero siempre era guiado por Dios, Entonces, así como Josué, que nosotros podamos entender también que tenemos que entregar nuestra fe, depositar nuestra fe en Cristo, en ese autor de nuestra salvación, ¿sí? Porque Él nos quiere dar ese reposo, Él nos quiere dar esa heredad junto a Él.
En cuarto lugar, vemos la conquista, que esa conquista que ellos realizaron a través de todo el libro de Josué. Si después ustedes se detienen a leer, yo no he querido leer mucho más, creo que con la introducción más o menos nos hemos podido ubicar quién era Josué y en qué pasó con él en ese periodo. Pero Josué, a lo largo de todo el libro, vemos que él fue enfrentándose a diferentes pueblos, ¿sí? Ganando territorio, ganando esa tierra que Dios había designado para el pueblo de Israel, que había determinado que fuera para ellos, ¿sí? Entonces hablamos de que esa conquista para Josué y para el pueblo fue un proceso, ¿sí? Fue un proceso, fue algo que no duró un día, fue algo que llevó mucho tiempo. Fueron conquistando de a un pueblo, después otro, ¿sí? Entonces fue un proceso. Ahora, esto me lleva a pensar desde el ámbito espiritual en la santidad, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué. Y vamos a decir en esta parte o con contraparte que la santidad para nosotros es un proceso, así como lo fue para Josué el hecho de ir entrando en la tierra de Canaán, de ir ganando lugar en la tierra de Canaán, ¿sí? La santidad para nosotros es un proceso. Como les dije, para Israel fue un proceso largo, ¿sí? Dios ya le había otorgado esa tierra, Dios ya había determinado que esa tierra era de ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Por más que Dios lo haya determinado, Israel tenía que dar su parte, actuar, hacer lo que Dios le pedía, que era ir y derrotar a cada pueblo que estaba en esa tierra para tomar el lugar que Dios había determinado que era para ellos, ¿sí? Entonces ellos tenían que hacer esa parte también, tenían que pelear por la tierra para expulsar al cananeo. Ahora, ¿por qué les decía que la santidad, por qué lo pongo en contraparte con la santificación o con la santidad? Que para nosotros es un proceso, porque así como el pueblo de Israel sabía que Dios ya les había dado la tierra, que ya se las había otorgado, nosotros sabemos que Cristo, esto nos hace pensar en que Cristo ya venció el pecado, ¿sí? Ya venció el pecado en la cruz, ya tenemos la victoria en Él. Y para eso vemos un versículo en Romanos, capítulo 6, versículo 14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo había conquistado ese pecado que nos dominaba, ¿sí? Cristo sometió ese pecado, Él lo venció, ¿sí? Y también, así como Israel tenía que luchar, a pesar de saber de que Dios le había entregado la tierra, nosotros tenemos que luchar cada día para mantenernos santos, cada día para mantenernos cerca de la voluntad de Dios. Perdón, no expliqué, pero bueno, por si alguno por ahí no conoce el concepto, santidad implica ser apartado del pecado, apartado para Dios, apartado de este mundo, ¿sí? Entonces, dijimos, así como el pueblo tenía que luchar por esa tierra, nosotros tenemos que luchar en el sentido espiritual por nuestra santificación. Ahora me hace pensar, luchamos contra el pecado, dijimos, ¿sí? Para nuestra santificación. En Romanos, se me había pasado Romanos, mismo capítulo de Romanos 6, versículos 12 y 13, nos dice acerca de esto que les estaba diciendo, que nosotros tenemos que luchar día a día contra ese pecado para mantenernos en santidad, ¿sí? Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que pensar es cómo el pueblo iba derrotando a un pueblo, o sea, el pueblo de Dios, Israel, iba derrotando a un pueblo. Jericó tenía que ir y derrotar después a los edomitas, y tenía que ir. Era algo progresivo, no se tenían que quedar, no tenían que decir, bueno, ya tomé acá Jericó y me quedo acá. Lo mismo es para nosotros en este ámbito, en el ámbito espiritual, en el ámbito de la santificación. Nosotros tenemos que buscar cada día ser más y más santos, cada día acercarnos más y más a Cristo, ¿sí? Y a su justicia. En quinto lugar y último lugar, podemos decir, las consecuencias. Vamos a hablar de las consecuencias del pecado, ¿sí? ¿Por qué lo pongo al final? Porque bueno, más allá de que hemos
hecho un mensaje quizás al revés, podría haber empezado por el pecado, pero me parecía mejor terminar con esto para poder hablarles de ese evangelio que nosotros queremos proclamar cada día que venimos a este lugar, para que ustedes puedan entender el por qué nosotros estamos aquí y el por qué queremos que ustedes conozcan esta verdad, ¿sí? Las consecuencias del pecado. En los cananeos podemos ver que la consecuencia del pecado, los cananeos era ese pueblo que el pueblo de Israel iba a conquistar, ¿sí? La tierra se llamaba Canaán. Los cananeos tuvieron su juicio de parte de Dios, un juicio justo. ¿Por qué? Porque por ahí no hemos contado mucho de eso, pero Canaán era una tierra idólatra, era una tierra que estaba totalmente en contra de los principios de Dios. Y Dios había determinado, mediante un juicio justo, que esa tierra se la iba a quitar y se la iba a dar a Israel, que era su pueblo escogido para ser santo para Él, ¿sí? Entonces, en primer lugar, podemos entender que la consecuencia del pecado de Canaán es esta: es un juicio justo de parte de Dios en el que Él les quitaba la tierra. Ahora, si ahondamos un poquito más a partir de la historia de Josué, en Josué 7, capítulo 7, tenemos una historia un poquito, algo interesante, ¿sí? Esa historia es la historia de Acán, el pecado de Acán, creo que dice el título, no recuerdo bien. Pero, ¿por qué les quería mencionar esto? Porque así como Dios tiene un juicio justo para aquellos que decidieron rechazarlo toda su vida, decidieron darle la espalda toda su vida, también tiene un juicio justo para los que creemos en Él, ¿sí? Él va a juzgar a todos, Él no va a juzgar solo a los que creemos que hicieron las cosas mal. Él va a juzgar a todos, ¿sí? Nosotros no somos justos para nada, somos solo justificados por medio de Él, por medio de su gracia, por medio de su amor. Pero, ¿a qué voy con esto? A veces hay situaciones en las que el cristiano, o muchos de nosotros por ahí podemos haber creído en Cristo y podemos estar apartados de Él porque hay algún pecado, alguna cosa que está interfiriendo en nuestra vida, en nuestra vida de comunión con Cristo, ¿sí? Y es necesario, chicos, que eso sea quitado, que salga a la luz. En Josué 7 podemos ver esta historia. Si nos leemos un poquito antes, en Josué capítulo 6 está la entrada del pueblo de Israel a tomar Jericó, ¿sí? Y Dios les había pedido que no tocaran nada de lo que quedara del pueblo de Jericó, que destruyeran todo, que no tocaran el oro, que no tocaran las vacas, que no tocaran nada. ¿Y qué pasó? Este hombre, Acán, decidió actuar de manera independiente, podemos decir, decidió actuar acorde a su ambición, acorde a sus deseos, y desobedeció este mandato de Dios. Acán tomó cosas para sí y las guardó en su tienda, dice la palabra. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel, recuerden que estaban permanente peleando por la tierra, estaban luchando con un pueblo, luchando con otro, y luego de haber derrotado Jericó, dice que iban a tomar la tierra de Ai, así se llamaba el pueblo, Ai. Ellos estaban yendo a tomar la tierra de Ai, y el pueblo de Israel era muy superior en número. El pueblo de Israel tenía un ejército muy superior, y fueron con un ejército pequeño, podemos decir, porque sabían que Dios los acompañaba y que iba a ser una victoria seguramente para el pueblo de Israel. Y la cuestión es que murieron casi todos los que fueran a esa tierra. Y Josué no entendía nada. Llegado su momento, Josué no entendía y dice que Josué se rasgó sus vestiduras, se echó cenizas sobre la cabeza y le preguntaba a Dios: ¿qué pasó? ¿Por qué? Si nos dijiste que nos iba a dar la tierra, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué resulta que ahora mando a los hombres a luchar y no vuelve casi nadie? Vuelven unos pocos y los demás mueren. No entendía Josué qué había pasado. ¿Y qué había pasado? Ahí el Señor le dice que alguien en el pueblo había tomado lo que no tenía que tomar y le había desobedecido su palabra, ¿sí? Hay pecados, hay cosas en nuestra vida que impiden que nosotros tengamos toda la bendición de Dios, que tengamos
lo que Dios quiere realmente para nuestras vidas. Entorpecen esa bendición que puede llegar de parte de Dios para nuestras vidas. Y esto le estaba pasando en ese momento al pueblo de Israel, ¿sí? En ese momento ellos veían entorpecido el trabajo que tenían que realizar, que era de tomar la tierra de Canaán, ¿sí? Y todo por el pecado de una persona. El Señor luego se toma una medida extrema, esta persona es quitada del pueblo, ¿sí? Y el pueblo de Israel puede continuar con su campaña, podemos decir, normalmente, luego de haber quitado el pecado de en medio de ellos, ¿sí? Lo mismo va para nosotros, chicos. Aquellos que hemos creído, tenemos esa misión, tenemos que estar permanentemente alertas, buscando nuestra santificación, y si hay algo que nos está estorbando, tenemos que quitarlo, tenemos que sacarlo de en medio, porque va a evitar que tengamos el gozo, la paz y todas las cosas, las bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida. Ahora, como les dije, Dios nos va a jugar a todos, justos e injustos. El Salmo 96:13 dice, delante de Jehová que vino, voy a leer la segunda parte, directamente dice, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor va a juzgar a todos, ¿sí? A todos y cada uno de nosotros. Ahora, sabiendo que el Señor nos va a juzgar, seamos buenos, seamos malos, hayamos creído o no hayamos creído en Él, ¿de qué lado te vas a poner vos? ¿De qué lado vas a estar? ¿Vas a estar del lado de Cristo, digamos, de dejar que Cristo sea nuestra guía espiritual hacia esa tierra prometida, o vas a estar del lado equivocado, del lado incorrecto, como le pasó a Canaán, que era un pueblo totalmente alejado de Dios, totalmente apartado de Dios, y que tuvo que asumir las consecuencias de sus pecados? Ahora, Cristo se entregó a favor de cada uno de los que estamos aquí, para que cada uno de nosotros pueda llegar a través de Él a la gloria eterna, a esa tierra prometida que el Señor tiene para los que son sus hijos, ¿sí? Esa tierra prometida que es celestial, es una herencia celestial, es algo diferente. El pueblo de Israel estaba en búsqueda de tierra, de algo físico. Nosotros estamos en búsqueda de algo mayor, algo que trasciende lo finito que somos nosotros. Es algo infinito, es algo mucho mayor a nosotros, ¿sí? Y por eso en esta tarde quería concluir con esta parte, porque el Señor vino a suplir esa necesidad que nosotros teníamos de perdón, de redención, ¿sí? El Señor vino a hacer esa obra a través de la cruz para el perdón de nuestros pecados, de cada uno de los que estamos aquí. Y el que no creyó, y el que no crea, en esa obra de amor, tiene que saber que hay una eternidad que es diferente a la que estamos contando, esa herencia celestial. Es una eternidad en el infierno. El infierno es real, aunque muchos lo quieran negar, aunque muchos quieran negar lo que nosotros creemos, sabemos que es real, ¿sí? Y esa es la eternidad que le espera a aquel que no reconozca a Cristo como su Salvador, ¿sí? Así que en esta tarde, chicos, que cada uno de nosotros pueda poner al Señor como su guía, ¿sí? Como su guía espiritual, como ese guía hacia ese camino, hacia esa tierra prometida, a esa heredad eterna, que pueda buscar su santificación, acercarse cada día más a Cristo, ser más como Él, que puedan realmente vivir una vida entregada a Él para ver los frutos que el Señor tiene preparado, las bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de ustedes. Quería concluir diciéndoles que hoy es el día indicado para acercarse al Señor, ¿sí? Hoy es el día en el que cada uno de nosotros tiene la decisión, tiene que tomar la decisión o tiene que escuchar
esa voz, si el Espíritu, sabemos que el Espíritu Santo es quien obra en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, como lo hizo en su momento con cada uno de nosotros, de cada uno de los que creímos. Y esperamos que si a alguno le ha quedado alguna duda, si alguno ha entendido este mensaje, si alguno realmente ha sentido esa inquietud, que pueda acercarse sin temor a cualquiera de las personas mayores que están acá, como es Emiliano, Sergio, Ricardo, Javier, las chicas con Valeria, con Gaby, que nos podamos acercar y no nos quedemos con esa duda, porque queremos realmente de todo corazón que cada uno de ustedes pueda tener esa eternidad junto al Señor, junto a Dios, ¿sí? Como cada uno de nosotros sabemos que lo vamos a tener. Que el Señor bendiga su palabra.